Hablar de la transformación de la gobernanza de las empresas públicas como algo imprescindible, en momentos que nuestra atención está centrada en contribuir a paliar en lo posible las dramáticas consecuencias que las inclemencias climáticas han infligido a nuestro país, con su lamentable secuela de sufrimiento de compatriotas nuestros, puede sonar desproporcionado o desubicado. Sin embargo, debemos tener la capacidad de distinguir lo urgente de lo necesario, dándole a cada circunstancia su lugar y el esfuerzo que amerita. Y ACDE ha considerado, desde ya hace mucho tiempo, que para la sociedad uruguaya salga adelante, la adecuada gobernanza de las empresas estatales es un factor muy importante. Es por ello que lo hemos adoptado dentro de nuestros ejes temáticos a desarrollar este año y seguiremos haciendo otros eventos en los próximos meses. De su gestión eficiente, transparente y rigurosamente al servicio de los intereses de la sociedad, depende directamente la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y el soporte para que las actividades económicas den más trabajo de calidad y produzcan bienes y servicios que generen más y mejores oportunidades. Pese a ello, en lo que hace a la producción de bienes y servicios, el Estado, con sus empresas estatales, sus ineficiencias y su distorsión en los verdaderos objetivos para prestar sus servicios, infligen pesadas cargas en los costos, ya que consumen más recursos de lo que deberían. Productivas. Muchos empresarios pequeños, medianos y aún grandes han debido cerrar sus emprendimientos y trabajadores han debido bajar sus horas de trabajo o transformarse en autoempresarios precarios al quedar desocupados. El país, gracias a la solidaridad de este noble pueblo, va a salir de la emergencia generada por el duro golpe climático. Sin embargo, si no se toman medidas profundas, corre el riesgo serio de estancar su crecimiento a corto plazo. Para que esto no suceda, bajar los costos de los servicios y recortar la grasa del Estado, aplicando modelos que garanticen la eficiencia sustentable y sostenible es imprescindible. Y hoy en particular queremos presentar opiniones de expertos en el tema, con fin de instalar en forma definitiva en nuestra sociedad el debate de qué clase de empresas estatales queremos, cómo deben gestionarse para cumplir eficazmente con el cometido que le asigna nuestra Constitución. Y la transparencia de dicha gestión conlleva además necesariamente un bloqueo a cualquier intento de corrupción, mal que lamentablemente se ha extendido en el mundo y que en el Uruguay, afortunadamente, no tiene el alcance que vemos en otros lados. Todo esto no es un tema nuevo para ACDE. Desde hace tiempo venimos insistiendo en esta línea desde varios ángulos y creemos cumplir con nuestra misión cuando ayudamos a poner el tema sobre la mesa, que se hagan los mejores aportes a su discusión y que se pueda llevar a acuerdos que brinden soluciones, porque a los uruguayos de hoy y las próximas generaciones nos va la vida también en esto. Hace un par de semanas, cuando esta conferencia ya estaba preparándose, vimos con gran agrado la noticia que el presidente de la República también comparte nuestra preocupación y ha anunado acciones al respecto. Como contribución entonces a pensar, acelerar la toma de decisiones y los procesos, es que abrimos este espacio de hoy con destacados panelistas que han analizado, estudiado el tema y pueden contribuir mucho en tal sentido. Muchas gracias. Tomás. Adelante, Tomás. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a ACDE por esta invitación de poder venir a discutir estos temas y además con un panel tan calificado como el que me ha tocado estar. Un poco por ser el que introduce el tema en la jornada hoy, lo mío va a ser quizás un poco más general, más abarcador, más reflexivo, una visión de cómo no desde el Estado o desde la política o desde de la academia, sino desde el ciudadano, ¿no? Y también hacer un repaso del pasado reciente, de qué maneras y con qué resultados se ha estado discutiendo la mejor o no mejor administración de las empresas del Estado. Una ventaja, o tal vez desventaja, no sé, que da el de haber estado tantos años en el ejercicio de una profesión como el periodismo, es que este tema lo hemos visto ir y venir. Ha habido momentos de gran calor y fuerza en la discusión y ha habido también momentos de grandes silencios, donde el tema estaba pero no estaba sobre la mesa.
hay momentos en que la preocupación por el rendimiento, la eficacia, la modernización, la manera de manejarlo, incluso si debe estar en manos del Estado, en manos privadas, ha sido muy fuerte. Pero también hubo momentos, con la complicidad muchas veces de los propios uruguayos, en que fue mejor no tocar estos temas. Entonces yo un poco quería arrancar, digamos, desde el año 85, que es el año emblemático, porque es cuando vuelve la democracia, y cómo se fueron planteando algunos aspectos, luego se fortalecieron otros. En el primer momento, cuando arranca el primer gobierno de Sanguinetti a la vuelta de la democracia, es verdad que los partidos que habían tenido responsabilidades políticas antes del golpe de Estado se planteaban que habían hecho cosas mal y que era hora de empezar a corregirlas, que parte del deterioro que llevó a todo lo que llevó puede ser porque había habido mal manejo del Estado, incompetente, a veces clientelismo. Entonces era hora de empezar a corregir eso. Y uno de los primeros pasos que se dio es, bueno, vamos a cortar lo que es ineficiente, lo que no sirve, lo que es muy caro y sobre lo cual no hay posibilidad de recuperar. Yo el único antecedente de una decisión así, que yo recuerdo, debe haber otras, fue en tiempos de dictadura, en la época de la intendencia de Oscar Rachetti, que decidió cortar el drenaje de AMDET, la Administración Municipal de Transporte, que lo cortó de raíz, que realmente Rachetti tenía en ese momento un plan de obras públicas muy grande y estaba perdiendo plata, pero a roletes con AMDET. Y entonces lo que hace una solución que después se tomó en muchos otros casos y de dudosa efectividad, que es, bueno, pasamos el servicio a otros. Se crean las cooperativas, es una manera de resolver qué hacer con el personal, se le pasan las líneas, se crearon, que yo recuerde, dos, Coptrol y Reincop. Coptrol al tiempo desapareció y ayer desapareció Reincop, ¿no? Entonces la Intendencia se sacó el problema de encima, pero el problema no terminó siendo resuelto. Bueno, en esa lógica es como arranca la salida de la democrática y creo que hay dos medidas que son muy emblemáticas. Uno es terminar el negocio del Estado en la pesca, SOIP, que después fue ILPE, y la otra fue la reducción muy drástica de los servicios ferroviarios. Había una idea de que para eso que funcione había que hacer unas inversiones monstruosas en reconstrucción de vías. Quedó algo para usar un término español, tren de cercanías, pero solo en dirección al norte, ¿no? Y algo en cargas, pero basta ver ese hermoso edificio que es la estación central tapiada para darse cuenta que sí, que esto por un largo rato fue una solución definitiva. Pero el tema no cerró ahí, y entonces ahí sí empezó ya la idea de que había que ir más a fondo. Y ahí se da un proceso donde hay dos grandes propuestas. Una diríamos que es la que propone la calle y otra que es la que trabaja Sanguinetti en su segundo periodo. La de la calle es las semiprivatizaciones, ¿no? Es decir, bueno, el Estado no se desprende de todo, pero sí se lo pasa a manos privadas y que de la gestión, o como ahora se usa esta palabra tan rara, que es gobernanza, se hagan cargo los privados. La tesis de Sanguinetti fue más bien la de la asociación. Las empresas públicas tienen problemas, lo que hay que hacer es asociarlas con otras empresas, pero sí, siempre con ese perfil estatista, lo cual coincide un poco con esa histórica visión bayista, digamos, de empresas públicas, asociadas con otras. La idea era asociarla con empresas internacionales que a su vez eran estatales en sus países de origen. El caso más emblemático fue el de ANCAP, que no prosperó. Creo que es importante hacer la distinción porque no eran salidas iguales. Pero de todas formas,
el paquete cerró como si fueran lo mismo, ¿no? Y son parte de aquellos denostados años 90, porque uno cuando habla de los años 90 ahora y parte de lo que se ha dado en llamar, que sería toda una discusión ver si es así, el neoliberalismo, ¿no? También muy, muy denostado. Pero las soluciones no eran la misma, ¿no? En el caso de la asociación, por ejemplo, fue muy interesante porque ahí la idea era que ANCAP se asociara con otras empresas. Hubo un debate fuerte en el Parlamento donde legisladores frentistas estaban con matices de acuerdo con el proyecto, después disciplinariamente se atuvieron a lo que la bancada dijo, y quizás esos legisladores eran los que entendían o veían hacia adelante y decían, bueno, ya está cerca el momento que vamos a hacer gobierno nosotros, quizás este sea un buen instrumento. Pero bueno, no hubo una contraorden, digamos, y la ley de asociaciones no salió. Lo que quedó al final, estuvo aquel plebiscito, es decir, la estrategia del Frente Amplio fue obstaculizar este proceso mediante consultas populares. La ley de la calle fue parcialmente, una vez se olvida, cree que la negativa fue muy total, parcialmente trabada. Básicamente lo que no se quería era que se tocara Antel, pero sí era posible semi-privatizar Pluna, que fue lo que pasó. Sin embargo, si uno revisa cómo fueron con precisión esos años, es verdad que hubo muchas consultas populares destinadas a trancar muchas de las reformas del Estado, pero no todas tuvieron el resultado que creemos que quedó. La idea que quedó es que todo no sirvió nada. El Banco de Seguros del Estado, por ejemplo, se mantuvo, sí, pero se rompió el monopolio. O sea, hoy en el negocio de seguros hay muchos actores actuando, el Banco de Seguros no es el único. La consulta, por ejemplo, sobre reforma de seguridad social, no llegaron a juntarse las firmas. Quizás era fácil explicar esa, no porque la gente adhiriera al modelo de AFAP, sino porque sabía lo que le estaba pasando con sus jubilaciones en ese momento, ¿no? Es decir, era claro que lo que había no funcionaba. Y había otra más que no me acuerdo. Bueno, no, y la otra sí es que yo creo que ha tenido una repercusión muy grande al presente, es que tampoco salió la consulta contra la ley de marco energético. Ese es un caso que mucha gente se olvida, que hubo una ley que se aprobó, que se hizo una gran campaña para detenerla y no llegó a darse. Y es muy probable que muchos de esos instrumentos hayan sido los que ahora permiten que el actual gobierno pueda ufanarse de alguna manera de que tiene un buen abastecimiento eléctrico y que incluso tiene alternativas ecológicas, etcétera, etcétera. Sin embargo, quedó instalado esa idea, quedó instalado que acá no se toca nada, acá no se hace nada, esto queda como está, que coincide además con la crisis del 2002 y la venida del Frente Amplio. Ahí sí el país tiene como dos visiones. Hay un sector grande de la población que está contenta con lo que tiene y no hay más nada que hacer. Y hay otra que es la que yo en algún momento llamé la de los nabos de siempre, ¿no? Es decir, la gente que sí, bueno, pero esto hay que mantenerlo, lo mantengo con mi bolsillo y no me da los resultados que quiero. Y eso quedó instalado. La crisis de 2002 para mucha gente fue muy dura porque vio la especie de apartheid que hay en Uruguay, según donde uno trabaje o donde no.
Mientras en el 2002 muchas empresas cerraban, muchas empresas reducían personal drásticamente, reducían sueldos drásticamente, a la misma vez las empresas públicas y el Estado en general, el caso de la Intendencia fue muy emblemático, respetaba los acuerdos sindicales, no reducía personal, los niveles de desempleo en ese momento fueron muy altos, todo el sector privado, y si había acuerdos sindicales de aumentos de sueldo en medio de la crisis, se pagaban. Entonces ahí quedó claro esa sensación para mucha gente de, bueno, acá hay dos formas de trabajar en Uruguay. Una, vivir un poco en el riesgo que implica el sector privado, y otra, esa certeza que aún en la peor crisis se puede sobrevivir, que es estar en el sector público. En estos últimos años, al pasar la crisis, ganar el Frente Amplio, es donde el tema vuelve a un ciclo de silencio. Yo me doy cuenta, en todos estos tiempos, yo escribía mucho sobre el funcionamiento del Estado en la década anterior, y después yo mismo dejé de escribir. Y en parte es porque tenía la sensación de que era como que caían en una especie de espacio neutro donde no pasaba nada, y a nadie le interesaba. Es verdad que en ese proceso los que se han fortalecido y juegan un rol muy importante, tanto en el Estado como en las empresas públicas, son los sindicatos, ¿no? Si uno mira el movimiento sindical, los sindicatos fuertes son los sindicatos del Estado, porque tienen todas las de ganar. El sindicato del sector privado, bueno, usa sus recursos, usa sus instrumentos, mete presión, amenaza con paros, pero sabe que puede llegar hasta un punto. Ningún dirigente sindical del sector privado es tan tonto como llevar la cosa hasta el cierre mismo de su fuente de trabajo. Entonces hace sus cuentas, sabe cuánto le puede sacar, sabe cuánto puede durar un paro y cuánto no, porque si dura mucho tiene un costo para sus afiliados. No es así en el sector público. La empresa pública no va a cerrar. Y en muchos casos, además, si hacen paro, igual les pagan. Entonces es un sindicalismo muy aguerrido, muy militante y sin ningún riesgo. A eso se sumó, que viene de herencia de tantas consultas, la lógica de defender ante la población la idea de que las empresas públicas son nuestras. Y yo digo sí, está bien que los sindicatos digan que las empresas públicas son nuestras, son de ellos, ¿no? Notoriamente son de ellos, porque al final a veces uno entra en la duda de quién maneja eso. Tal es la cantidad de prebendas, de ventajas y de logros que hace que casi sean ellos los que manejan la empresa pública y la administración en general. Entonces vivimos este largo silencio en una época de bonanza, en una época de descuido, de poco control, en una época que en un momento el senador Pablo Mieres llamó la fiesta de las empresas públicas, ¿no? Todo se hacía, nadie vigilaba, nadie controlaba, a nadie le importaba mucho, y empezaron a aparecer las cosas que empezaron a aparecer. Por un lado, si bien no era empresa pública 100%, pero el Estado tenía su parte, que además actuó como si fuera de ella, todo el escándalo vinculado a Pluna, ¿no? Fue muy curioso eso, porque Pluna ya había pasado por Barrick, ahora pasaba por esta nueva experiencia. Fue muy escandalosa la concesión en su momento, en el primer gobierno de Sanguinetti. Después el presidente Mujica, un poco harto de todo esto, suspende los servicios de Pluna justo cuando empezaban las vacaciones de julio, con lo cual se genera un gran revuelo. Después viene toda esta puesta en escena del remate.
del remate que era una cosa muy cristalina, muy clara, pero todo el mundo ya sabía qué estaba en juego. Cuando digo todo el mundo, digo incluido el propio presidente Mujica. Yo me acuerdo en esa época yo estaba trabajando en Búsqueda y hay una crónica, y hay que verla. El presidente Mujica estaba viajando, no me acuerdo si a Perú, el cronista de Búsqueda estaba en el avión y en pleno vuelo el presidente le dice: a esta hora, mira el reloj y dice, a esta hora está por empezar el remate, va a durar 5 minutos. A esa hora empezó el remate y duró 5 minutos. Entonces, en pleno vuelo a Perú, con la cabeza en otra cosa, el presidente tenía clarísimo qué estaba pasando y cuál era la situación en Montevideo. Después vino todo este tema de cerrar Pluna y crear Alasú, con todo el personal de Pluna en seguro de paro, y 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 mucha gente decía, ojalá yo tuviera un seguro de paro así. Y ahora esta sorpresiva idea que sale de la nada, quizás los asociamos con Amazonas. Entonces uno dice, pero además es increíble porque la noticia salió hace 2 días. Y mi señora me dice, pero esto estaba cantado. Mi señora no es periodista ni trabaja en la administración pública. ¿Y cómo sabías tú que esto estaba cantado? Le digo yo. Porque el otro día estaba con un amigo que me habló de alguien que trabajaba en Pluna y ahora está trabajando en Amazonas. Y yo dije, ¿cómo? Entonces empiezan a pasar estas cosas y la gente empieza a hacerse preguntas. Y luego vino lo de la ANCAP, ¿no? Que ANCAP fue realmente ya una cosa más grande. Cada año había datos alarmantes del déficit año a año, y se genera esta comisión investigadora, y creo que esta comisión investigadora, más allá del colorido, más allá de lo político, más allá, lo que ponen al desnudo es justamente los problemas de gobernanza, ¿no? La lógica con que se manejaron muchas cosas. Por un lado, el que fue presidente de la empresa, las explicaciones no eran las mismas de la semana anterior. Una semana la culpa la tenía el ministro, la otra semana la culpa la tenían los pisteros. Entonces uno decía, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? El argumento del ministro era que como el ministro no quería que hubiera inflación, que no subieran los precios. Y eso lo trabó. Y entonces uno dice, pero entonces el presidente de ANCAP quiere hacernos pensar que el villano es el ministro porque no quiere que suban los precios, y el héroe es él porque iba a subir los precios y perjudicarnos a nosotros. Y así corre el argumento. En un momento en el país salió un recuadro muy interesante de todas las argumentaciones que se estaban dando en defensa de lo que había hecho ANCAP. Y los argumentos eran, bueno, perdimos plata, pero fue legal. Bueno, esto no lo podemos explicar, pero hay razones para eso. Y ahí son los temas de gobernanza. Dice, pero ¿y una empresa, cuando está perdiendo ese dinero, no se sienta y dice, legal o no ilegal, no importa, acá hay que tomar medidas? ¿Qué hacemos para cortar este drenaje? En ninguna de las argumentaciones durante la comisión esa lógica de decir tomamos medidas para evitarlo salió. La que más me impresionó es esa. Bueno, pero era legal. Sí, pero era legal, pero el pozo seguía, el drenaje seguía. Entonces todo esto empieza a volver a traer la discusión sobre el Estado. Por algo estamos acá reunidos. El otro día, buscando otra cosa que no tiene nada que ver con esto, me encontré con un artículo escrito en el año 66 en el semanario Marcha por Carlos Quijano, donde decía claramente, cada vez que aparece un problema en una empresa pública, lo que se arregla es subiendo tarifas, no bajando costos. Carlos Quijano era un referente para la izquierda. La izquierda no gobernaba en ese momento, ni tenía perspectivas de hacerlo. Y cuestionaba mucho la manera en que se manejaba justamente las empresas públicas.
Entonces uno lo que empieza a preguntarse es, bueno, pero acá ¿qué hay? Un mal endémico. Cambian los partidos y seguimos manejando mal las empresas. Y creo que hay una gran complicidad a nivel de la ciudadanía también. Vuelvo a decir, hay mucha gente que siente que en sus vidas personales la manera en que están funcionando las empresas públicas las perjudica. Hay mucha gente empresaria que siente que su capacidad productiva está muy condicionada por la manera que se manejan las empresas públicas. Siempre me pregunté, cada vez que se hablaba de la poca competitividad que algunas empresas tienen para exportar sus productos, y la culpa la tiene el atraso cambiario. Entonces se genera esa tensión, porque el atraso cambiario perjudica a las empresas, el no atraso cambiario, o sea, la devaluación perjudica a los asalariados, y nadie dice, bueno, pero no hay otros factores. La luz, el petróleo, la nafta, no son... Y como que no se habla de eso queda oculto. Y después está toda esa otra parte de la población que no se siente, o se siente pero no le importa, perjudicada por todos estos funcionamientos, que defiende esto, o por lo menos lo calla. Lo cual hace muy difícil el debate. Porque a veces decimos, hay incompetencia política, hay incapacidad de los políticos de tomar las decisiones que hay que tomar. Pero los políticos saben que afuera, atrás, en la calle, la gente que los vota, tampoco les importa mucho esto. Y así vivimos, como decía algún político con la frazada corta, ¿no? No es la pobreza total, pero es esa de que si me abrigo de un lado, desabrigo a otro. Y así venimos hace ya muchos años. Entonces, bueno, con estas reflexiones quería terminar de hacer mi planteo y dejar a los expertos hablar de cosas más concretas.